El Canal del Congreso presenta Soy Paulina Usigli y les doy la más cordial de las bienvenidas a Cámara Alta. Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el Senado logró desahogar temas de crucial importancia tras largas horas de debate y votaciones muy divididas. Uno de estos casos fue la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, un ordenamiento que en los hechos busca echar atrás la reforma energética de 2013. Al final, con 63 votos a favor y 45 en contra, la Ley de Hidrocarburos pasó esta aduana ante la advertencia de las bancadas opositoras de interponer acciones de inconstitucionalidad. Les contamos los detalles. Aprobada por el Legislativo y luego publicada en el Diario Oficial el 4 de mayo, la Ley de Hidrocarburos contemplaba revocar permisos a particulares que reincidieran en la comisión de delito de contrabando y alteración de hidrocarburos y obligaba a permisionarios a demostrar que cuentan con la capacidad de almacenamiento mínimo de 5 días en caso de que fuese necesario hacer frente a una crisis energética. Otra problemática que estamos combatiendo en esta modificación es lo relativo a la cantidad de litros no entregados a los consumidores por prácticas ilegales. Esta representa una pérdida de cerca de 1.736 millones de litros, que a un precio promedio de 20.50 por litro implicaría ganancias ilícitas de 35.588 millones de pesos. El proyecto de decreto busca lograr el máximo factor de producción de los hidrocarburos y petrolíferos, garantizando el suministro de los mismos en beneficio de los y las mexicanas, con el objetivo fundamental de lograr la seguridad y soberanía energética. Fueron 7 horas de debate y una a una se desecharon las reservas y argumentos durante la sesión semipresencial del 22 de abril. Estas reformas a la Ley de Hidrocarburos desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas, inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal. Yo fui legislador del 12 al 15. Advertimos que la reforma energética de la cual votamos en contra se iba a modificar. Nadie debe llamarse a sorprendidos. Nosotros somos congruentes con lo que afirmamos y lo sostuvimos. Además, la reforma privatizadora del sector energético mexicano de esta época trae un pecado original. Aceptémoslo. Un vicio de origen, la prevaricación. La prevaricación es una manifestación de abuso de autoridad. Deriva del verbo latino prevaricare, que significa desviarse del camino correcto o tomar un camino torcido. Mariano Escobedo nació el 16 de enero de 1826 en San Pablo de los Labradores, hoy Galeana, Nuevo León, y durante su juventud se dedicó a la agricultura, al comercio y a la arriería. En 1846 se alistó en la Guardia Nacional y participó en la defensa de la intervención norteamericana. Posteriormente se le reconoce su defensa de la Constitución de 1857 y su participación en la Guerra de Reforma del lado del bando liberal. También sobresalió durante la intervención francesa, particularmente en la Batalla de las Cumbres de Acultzingo y en la defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862. Años más tarde, el general Mariano Escobedo tomó el mando del Ejército del Norte y con este se encargó de recuperar buena parte del territorio nacional que se encontraba en manos del Ejército Imperial, mismo al que logró acorralar en Querétaro y que se encontraba bajo las órdenes del conservador Miguel Miramón y el mismo Maximiliano de Habsburgo.
Al triunfar la República, Mariano Escobedo se dedicó tanto a la política como al ejército, alternando estas dos diligencias. Fue gobernador de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, presidente de la Suprema Corte de Justicia y ministro de Guerra y Marina durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. El 22 de mayo de 1902, a los 76 años, Mariano Escobedo falleció y fue sepultado en el Panteón Francés de la Piedad. Actualmente sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Años después de su muerte, el 19 de diciembre de 1912, fue reconocido en el Muro de Honor del Congreso de la Unión a través de la siguiente frase: Mariano Escobedo a los vencedores de Querétaro en 1867. Uno de los sectores económicos que recibió el impacto de la pandemia con toda su fuerza fue el turismo. Datos recogidos del Centro de Estudios Internacionales del Senado, Gilberto Bosques, indican que el turismo en México representa el 95% del Producto Interno Bruto y es fuente de ingresos de 4.4 millones de personas. Nuestro país se encuentra en la 7ª posición entre las 10 naciones que reciben la llegada del 40% de turistas internacionales, y en 2020 se habían hecho proyecciones para recuperar el 6º lugar. El golpe negativo de la pandemia se tradujo en el cierre de 262 hoteles de clase turista, 2.000 restaurantes y la caída del 40% en operaciones de las aerolíneas nacionales, así como la pérdida de 829,000 cruceristas. En total, unos $10,000 millones en pérdidas. A través de una estrategia digital se implementaron campañas que iniciaron con los lemas "Nos vemos pronto" y "El viaje está dentro de ti". Ahora en franca recuperación la consigna es "México te necesita". Aunque aún es indispensable actuar con cautela ante la pandemia, la Comisión Interamericana de Turismo, OEA, contempla en su agenda protocolos regionales de bioseguridad, fortalecimiento de la conectividad aérea y reactivación de cruceros, así como un nuevo modelo de desarrollo turístico justo, equitativo y eficiente. El tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales, con una demanda creciente y cuyas sanciones siguen siendo poco rigurosas a pesar de que pone en grave riesgo la supervivencia de animales y plantas en peligro de extinción. Por este motivo, la Cámara Alta realizó un exhorto a distintas dependencias federales para que se aplique más rigor en prevenir, investigar y sancionar la venta de animales exóticos en redes sociales y establecimientos clandestinos. El tráfico ilegal de vida silvestre es un problema que está recobrando fuerzas a nivel global, y México no es la excepción, sobre todo al estar dentro de la lista de los países más megadiversos con especies altamente demandadas en el mercado internacional. De acuerdo con la Organización Internacional de Policía Criminal, el mercado negro de animales exóticos es uno de los negocios ilegales más redituables en el mundo, después del contrabando de drogas y el de armas. Dado que México posee una ubicación geográfica estratégica y una gran riqueza de flora y fauna, se ha convertido en una zona clave para el tráfico ilegal de especies, con operaciones clandestinas que se estima rebasan los 635 millones de animales y plantas al año. México se encuentra entre los países con mayor número de especies. De hecho, es reconocido como uno de los 17 países megadiversos, que en su conjunto reúnen entre el 65 y el 70% de la riqueza mundial de especies. En los últimos años, el comercio ilegal de especies ha tomado relevancia en nuestro país, ya que de ser considerado solamente un punto de tránsito hacia los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa, ahora se registra un aumento en la demanda de especies endémicas mexicanas. Quienes cometen este delito han encontrado nuevas formas de comprar y vender a través de las redes sociales, donde las especies protegidas más demandadas son las aves canoras y de ornato, así como águilas, guacamayas, loros y ejemplares de cactáceas, reptiles, felinos y monos.
El maltrato animal es una de las actividades más cobardes que puede cometer también un ser humano. Aprovecharse de la indefensión de una criatura para infligirle dolor y sufrimiento es, desde cualquier punto de vista, despreciable. Por ello, la Cámara de Senadores hizo un llamado a las Secretarías de Medio Ambiente, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, así como a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, para que fortalezcan las acciones a fin de prevenir, investigar y sancionar la compra y venta de animales exóticos en redes sociales y establecimientos que no cuenten con los permisos. Con la sinergia de todas las autoridades involucradas en el combate a este delito, se evita la destrucción de los hábitats y se protege la variabilidad genética de la vida silvestre de nuestro país. Orgulloso de haberse formado políticamente en las filas de Acción Juvenil, el senador Damián Cepeda sabe que, en esencia, el partido al que pertenece nació como oposición al grupo dominante hace 8 décadas y por ello para él una alianza resulta una total incongruencia a los principios blanquiazules. Así es Damián Cepeda Vidales, sonorense de decisiones firmes, elocuencia de abogado, maestro en administración de empresas y bueno para vender ideas que seguro le viene de aquel diplomado en marketing político. Con apenas rebasadas 4 décadas de vida, el senador Cepeda ha pisado ya buena parte de los niveles que marca la carrera política, comenzando por las juventudes panistas, la diputación local y federal, consejero, secretario general de su partido y presidente del mismo hasta 2018, cuando tomó posesión de su curul en la Cámara Alta como senador por el principio de representación proporcional. Ahí donde se le ve siempre sonriente y de buen talante, el senador Cepeda es un férreo opositor y desde su bancada, por ejemplo, se ha manifestado en contra de la legalización de la marihuana y de la contrarreforma a la industria eléctrica. Por otra parte, durante la pandemia ha pugnado por el ingreso básico universal y, sin empacho, manifestó su apoyo por el retorno a la arena política de Ricardo Anaya. En temas menos coyunturales que nos revelan la otra cara de este perfil, seguido se le ve al senador en Twitter acompañado de su familia. 2 niños, una niña y su esposa Ivonne confirman su presentación en redes sociales. Ellos son la razón más grande para ser un hombre de bien, se lee en su portada. Con ellos disfruta del tenis y hasta del fútbol con el equipo de sus amores. Aquel del ódiame más, con el que más vale aguantar carrilla, como dicen allá en su pueblo. Consciente del papel que juega en su bancada hoy en la Cámara Alta, el senador panista ha manifestado una y otra vez que su partido debe consolidarse como la primera fuerza política de oposición y así lo ha hecho con su discurso cada vez que se presenta ante el Pleno. Fuerte, firme y con carácter. Senador Damián Cepeda Vidales. Expedida el 11 de abril de 1857, la Ley Iglesias formó parte del primer grupo de leyes liberales que Ignacio Comonfort expidió ante críticas y presiones de las facciones conservadoras de la época. José María Iglesias, quien fuera ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, fue el autor de la Ley de Obvenciones Parroquiales, misma que buscaba regular el cobro de los servicios eclesiásticos, denominados en ese entonces como aranceles de derechos parroquiales, los cuales permitían el cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros. En el artículo 5 de la Ley Iglesias se estableció que, al ejecutar los cobros eclesiásticos pasando por alto la condición de los pobres, se actualizaría el supuesto para hacerse acreedor de una multa que ascendería hasta 3 veces más a lo indebidamente cobrado. La promulgación de esta ley y la entrada en vigor de la Constitución de 1857 afectaron considerablemente los intereses del clero y de la alta política conservadora del país, lo que en buena medida precipitó el inicio de la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años hacia finales del 57. José María Iglesias Inzáurraga fue un jurista, escritor, historiador y político, quien ocupó brevemente la presidencia de la República en 1876 y fue conocido como el presidente legalista por su carácter y personalidad.
Otros ministros de Hacienda, como Manuel Paino y Miguel Lerdo de Tejada, pidieron a José María Iglesias llevar a cabo la instrumentación de la ley. Psicólogos y pedagogos coinciden en que las finanzas personales, al igual que los modales y el vocabulario, se arraigan más durante la infancia que en cualquier otra edad. Entender cómo funcionan las tarjetas de crédito, la importancia de organizar un buen presupuesto, el riesgo de los préstamos a rédito, así como las ventajas y desventajas de las tandas y pirámides, permite un desarrollo personal y familiar indispensable. Por ello, el Senado avaló una reforma que busca incorporar la educación financiera en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos. Según el enfoque psicológico del modelado, las personas aprendemos imitando conductas en nuestro entorno. De ahí la frase que asevera que para bien o para mal, los niños imitan a sus padres. Desde esta perspectiva, despilfarrar en gastos innecesarios se aprende. Guardar dinero bajo el colchón se aprende. Lo mismo que se aprende a armar un buen presupuesto y ahorrar. Creo que en la medida en la que la gente, incluyendo a los niños, le pierdan la distancia y le pierdan como el temor a lo desconocido, a temas que pues son emotivamente muy lejanos, y tú le traduzcas al niño, al igual que le traducimos a la ama de casa, que ella mejor que nadie sabe cuánto subió el gas, cuánto subió la tortilla, cuánto subió el jitomate, cuánto bajó el pollo, igualito con los niños. O sea, ¿a ti qué te interesa? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres una pelota? ¿Quieres unos tenis nuevos para entrar al equipo de fútbol? ¿Quieres ir un viaje a la playa con la familia? Ahorra. Y que se vuelva un hábito en la familia, que sea una cosa de gremio, de grupo. En 2018, el 68% de la población mayor de edad cuenta con algún producto financiero, refiriéndose a cuentas, créditos, seguros o ahorro para el retiro. Sin embargo, más de la mitad de estos instrumentos se refieren a cuentas de nómina, lo que significa que finalmente solo son ocupados como instrumentos para acceder al efectivo y no como un incremento en la cultura financiera. Ante esta problemática, la Cámara Alta avaló una reforma que busca incorporar la educación financiera dentro de los planes y programas de estudio correspondientes a todos los niveles educativos en el país. La educación financiera no es algo que se va a dar, digamos, de manera natural hacia la gente, hacia los niños, hacia los jóvenes, sino que tiene que ser algo que se vaya sistemáticamente inculcando pues desde chiquitos. O sea, hay cuentas para invertir en CETES para niños, pero para invertir en CETES en niños necesitas pues una computadora, internet, acceso a la red, que acaban siendo barreras que al final del día pues van excluyendo a un grupo muy importante de personas de este acceso financiero. De acuerdo con datos de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, en México solo el 30% de la población cuenta con educación financiera, en contraste con países como Suecia, Noruega y Dinamarca, cuyos porcentajes se elevan a un 71%. La gente sabe mucho de economía, solo que no sabe que sabe, no se siente cercana al término esto es economía. Entonces creo que una primera aproximación sería hacerlo con ejemplos clásicos de la vida de las personas, y no es la misma realidad que hay en Chihuahua, que la realidad que hay en Yucatán, que la realidad que hay en el Estado de México. Entonces creo que tendrían que ser ejemplos pues suficientemente genéricos como para que todos los niños se sintieran aludidos, los jóvenes, pero también suficientemente particulares a sus necesidades, a su realidad. Ahorrar para poder comprarse un juguete, ahorrar para ayudar en casa a conseguir un refrigerador. Esta reforma es fundamental para que con anticipación a su entrada al mundo financiero, el de las tarjetas de crédito y los afores, las alumnas y alumnos cuenten con los conocimientos elementales en esta materia, para no vivir pagando intereses de por vida.
Una de las comisiones que preserva la vocación del Senado mexicano es la que impulsa el federalismo y el desarrollo municipal, entendiendo por ello la forma en que se organiza el Estado a partir del respeto a las características, capacidades y vocación de cada una de las 32 entidades federativas y cada uno de los 2.458 municipios y 16 alcaldías del país. Desde esta perspectiva, el propósito que se ha trazado esta comisión es desconcentrar atribuciones, impulsando el federalismo cooperativo y construyendo capacidades desde lo local hasta lograr la prosperidad en lo general. Los ejes rectores que dirigen los trabajos de esta comisión son libertad política local, libertad administrativa y libertad hacendaria. Preside la comisión el senador Luis David Ortiz Salinas y lo acompañan en la secretaría la senadora Eva Eugenia Galás y el senador Joel Padilla. Conoce al resto de los integrantes que conforman la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara Alta. Poner un alto a la cadena de violencia y atropellos en contra de las mujeres, así como fortalecer las medidas de protección para niñas, adolescentes y todas quienes se encuentren en riesgo, es una tarea en la que debemos permanecer alerta si de verdad queremos terminar con este flagelo que tanto nos lastima. Al respecto, durante el segundo periodo ordinario se fortalecieron muy puntualmente las medidas de protección y otros mecanismos que ya forman parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Abril Pérez Agaón tenía 48 años, había denunciado el intento de feminicidio que vivió la madrugada del 4 de enero mientras dormía por parte de su entonces esposo. A raíz de esto, Juan Carlos fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se logró una orden de restricción en su contra. Sin embargo, el delito fue reclasificado a violencia familiar y lesiones. Juan Carlos obtuvo su libertad, aunque la orden de restricción se mantuvo. A los 18 días de que Juan Carlos obtuvo su libertad, Abril Pérez fue asesinada de 2 balazos, uno en la cabeza y otro en la espalda. El de Abril es uno de los casos expuestos en una sesión del Senado que tuvo lugar en febrero del 2021. Se hablaba de la importancia que tienen las órdenes de protección para niñas y mujeres violentadas cuya vida se encuentre en riesgo. Las órdenes de protección, pues, ¿cuál es su fin? Proteger precisamente a las mujeres de esta violencia que existe. En marzo fueron 92 feminicidios y esos nos dan a 12 feminicidios diarios. O sea, desde 2015 nunca se había dado esta cifra. Todas ellas tenían familia, hijos, esposo, eran madres, hermanas. No son un número, porque desafortunadamente escuchamos estos casos ya con tanta frecuencia que nos hemos deshumanizado. Para proteger a las víctimas, entró en vigor la reforma con la que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué es lo que debe de hacer una mujer que es violentada? Lo primero que tiene que hacer, pues la primero pues es llamar al 911, donde va a recibir la orientación y ayuda inmediata. Tras la denuncia, las órdenes de protección tendrán una duración de 60 días y en casos especiales podrán prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Deberán expedirse a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos. También se incluye la posibilidad de solicitar la orden de protección en cualquier entidad federativa. Con el fortalecimiento de las órdenes de protección, se busca evitar que la persona agresora tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima, pero aún hay retos por sortear. Este dictamen tiene que ser un nuevo principio, que nos debe llevar también a la capacitación en el Poder Judicial. Razón por la que Abril no está hoy con nosotros es primero por la reclasificación del delito a violencia familiar, porque si hubiera seguido por tentativa de feminicidio, su esposo estaría en prisión preventiva y entonces pues no hubiera podido realizar este feminicidio. Pero segundo, si esta orden de protección hubiera sido
como la propuesta que hoy en día hace la senadora Marta Lucía Mitchell de que sea esta orden de protección que se le acompañe a las víctimas que lo solicitan por los policías. Entonces, pues tal vez Abril hoy estaría con nosotros. Así concluimos esta revisión de los temas trascendentales que forman parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Pero los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima entrega de Cámara Alta para continuar con este seguimiento informativo. Comentarios y opiniones en los medios de contacto que aparecen ahora en pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó